En una ciudad llamada Kione, todos los años, el 1 de enero, se celebraba un festival sagrado. Toda la ciudad estaba de fiesta, ofreciendo saludos y orando por bendiciones. Allí, un cocinero llamado Julita Tantan estaba completamente sorprendido por lo que veía ante él. Había recibido la tarea de realizar el ritual de liberación de Fester, una ofrenda a los dioses. Todos estaban ante una gran ballena. De repente, una mano se posó en el hombro del cocinero. Un hombre afirmó que esa era la mayor Fester que había visto en su vida. Era Stión, un sabio erudito de la ciudad, quien le advirtió que manejara la ballena con mucho cuidado. Julita sonrió ampliamente y aseguró que no había motivo para preocuparse, pues podría cortar una de esas incluso con los ojos cerrados. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente al ser invadido por el pensamiento de que, en realidad, solo quería hacer todo rápido y volver a casa. Decidido, comenzó a subir los peldaños de la escalera hacia la ballena, levantando una gran lanza puntiaguda como un cuchillo. Decidió empezar por el estómago y rápidamente hizo un gran corte cuando vio las dos partes comenzar a abrirse. La sorpresa lo invadió nuevamente. Dentro de ese animal apareció la figura de una mujer abrazada a una espada, completamente desnuda. Ante sus ojos, Julita solo pensó que ella parecía dormir tan en paz. En ese momento, el silencio se detuvo. La nieve comenzó a caer y como una gran y majestuosa pausa en el tiempo, fue la primera vez que ambos se encontraron. Pasó algún tiempo y todos ya estaban en una casa rodeada por la densa nieve. Allí dentro, la mujer permanecía dormida, ahora al menos vestida con una gran camisa. Tanto Julita como Stión estaban al lado de la cama, observándola, lo que dejó al pobre cocinero completamente sonrojado. Stión puso la mano sobre la nariz de ella para verificar si aún respiraba y pronunció, aún desconfiado, que estaba respirando. Pero ese era exactamente el problema. Se levantó afirmando que no podía creer que ella pudiera estar viva después de estar tanto tiempo en el estómago de esa ballena. Sus ojos se volvieron hacia la espada que ella sostenía firmemente, notando las runas en su hoja y lo extraordinaria que parecía. Luego, miró al joven cocinero y declaró que tal vez ella no fuera humana. La afirmación dejó a Julita confundido. Stión, con un semblante serio, explicó que no estaba seguro, pero que ya había oído algo similar cuando estuvo en la capital. Antes de irse, le aconsejó a Julita que vigilara a la joven, prometiendo volver tan pronto como descubriera algo. «¡Espera! Acabas de decir que puede que ella no sea humana», protestó Julita, pero ya era tarde. La puerta se cerró, dejándolo solo con la joven dormida. Al principio, solo se pidió a sí mismo que ella no despertara. De repente, frunciendo el ceño, inquieto por todo al mirarla durante más tiempo, comenzó a darse cuenta de lo hermosa que era. Era como debía ser, con los ojos abiertos. Él pensó, con el rostro tímido y sonrojado, que su mente rápidamente se sumergió en fantasías románticas. Se imaginó sosteniendo una flor galante, declarando que estaba cuidando de ella mientras dormía. En la fantasía, ella despertaba, reconocía que él había salvado su vida y, agradecida, aceptaba la rosa que él le ofrecía, arrodillado al lado de la cama. Julitán se reía de sí mismo al imaginar ese desenlace, considerando que era un resultado totalmente plausible. Después de todo, él la había encontrado y salvado. Sin embargo, lo que él no se dio cuenta fue que, en algún momento, ella había despertado y lo observaba en silencio. Cuando finalmente notó, ambos se miraron durante un largo instante, hasta que un grito estruendoso resonó por la casa, haciéndola estremecer. Julitán entró en pánico, sin saber qué hacer. La mujer, por otro lado, continuó observándolo, como si lo analizara. Él trató de explicarse, tartamudeando, hasta finalmente decir, entonces hoy te encontré en el estómago de la ballena». Ella respondió de manera calma y directa, «Dime tu nombre». Julitán se señaló a sí mismo, incrédulo, y respondió, «Yo me llamo Julitán Tan». La mujer siguió seria, «Entonces eres el maestro Julitán Tan. Ahora, por favor, dime cuál es mi nombre». La respuesta fue inmediata, pero cargada de incertidumbre. Él no sabía quién era ella, así que, ¿cómo podría saber su nombre? Pero ella insistió, «Por favor, dame un nombre». En ese momento, Julitán ponderó si eso era algún tipo de pérdida de memoria, porque ella quería que él la nombrara. Mientras tanto, en la biblioteca de la ciudad, Stión pasaba frenéticamente las páginas de libros antiguos. Sus ojos se detuvieron en una frase que inmediatamente llamó su atención. Una vez establecido el contrato, el domador, su rostro se puso pálido de terror. Tras dejar caer el libro al suelo, salió corriendo, pensando que no esperaba eso,
pero sabía que había dejado a Julitán en una situación peligrosa por si ella despertaba. El libro permaneció caído en el suelo, abierto en la página que revelaba la razón de su prisa. La frase decía: una vez que el domador decide el nombre, se forma un contrato irrevocable, vinculando al domador al celo. El contrato permanece vigente de forma permanente, a menos que el domador muera o transfiera el celo a otra persona. Regresamos a la habitación, donde la mente de Julitán estaba turbulenta, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Acaso ella no recuerda su propio nombre?, se preguntaba. Colocando la mano en el mentón, comenzó a pensar en un nombre para que ella lo usara. Después de todo, necesitaría algo con qué ser llamada. Sus ojos cayeron sobre el cabecero de la cama, donde había un collar con piedras preciosas de color rojo. Instintivamente, la llamó Carnelia y preguntó qué pensaba de ese nombre. Señaló las joyas como referencia y explicó: bueno, es porque tus ojos se parecen a estas piedras. Ella miró las piedras preciosas y un brillo apareció en su mirada. Luego, abrió una sonrisa y dijo: es un buen nombre. Mi nombre ahora es Carnelia. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe, revelando a Steon completamente aterrorizado. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la voz de Carnelia comenzó a resonar por el ambiente. Ante el contratador del alma noble, el Julitán se sintió completamente perdido, mirando a la mujer. Lentamente, clavó su espada en el suelo frente a él y continuó: soy Carnelia. Juro tener a Julitán como mi maestro y domador. Hace un tiempo, selladas en minas, bosques, cuevas y otras partes del mundo, existían ciertas criaturas que solo podían ser despertadas en respuesta a una gran fuerza. Aquellos valientes lo suficiente como para buscarlas eran llamados domadores y tenían la habilidad de establecer un contrato con estas criaturas. Su apariencia era similar a la de los humanos, pero eran mucho más poderosas y seguían solo las reglas establecidas por su domador. Una vez que el domador moría, las criaturas volvían a un sueño profundo, algunas con miles de años de existencia, durmiendo y despertando repetidamente. Estas criaturas eran conocidas como Sio. Steon había oído mucho sobre el Sil, pero nunca imaginó que uno de ellos pudiera salir del estómago de una ballena, mucho menos ser despertado por un simple cocinero. Carnelia permanecía en silencio mientras el Julitán jadeaba, extenuado, con los brazos levantados. Entiendo, pero ¿puedo bajar mis brazos ahora?, preguntó Srenia, visiblemente incómoda. La Sil, irritada, gritó: ¡no puedes! Curioso, el Julitán aprovechó para preguntar: Steon, ¿es verdad que el Sil tiene poderes increíbles? El sabio lanzó una mirada al arma de Carnelia y respondió: sus habilidades son bastante diferenciadas, especialmente las de aquellos que poseen sus propias armas. Son únicas. Tengo una capacidad de combate que no puede ser igualada ni siquiera por cientos de miles de soldados. Esta afirmación dejó al joven cocinero impresionado, pero Carnelia solo se levantó, se puso la mano en la cintura y replicó: creo que me estás subestimando. No son cientos de miles los que pueden derribar varias naciones sin siquiera sudar. Intentando intimidar a su nuevo maestro, se dio la vuelta y afirmó: ahora sabes por qué un simple cocinero como tú no debería haberme despertado. Desesperado, el Julitán gritó: no fui yo quien te despertó, te despertaste sola. Sin embargo, Carnelia, ya sin paciencia, lo llamó idiota, recordándole que darle un nombre había sido el desencadenante de su despertar. Steon, observando la interacción caótica, se puso la mano en la barbilla y preguntó: pensé que el Sio era obediente. ¿Por qué eres diferente? La pregunta tomó por sorpresa a Carnelia, pero pronto se burló. Tengo la sensación de que este idiota aquí no es un verdadero domador. Luego afirmó que no sentía la resonancia, un vínculo emocional y espiritual que debería conectar a los dos. Julitán, furioso, gritó: yo tampoco siento nada. Carnelia lo levantó por la solapa, indignada con toda la situación, afirmando que ese era el problema entre ellos. Antes de que la discusión se intensificara aún más, Steon intervino con un tono firme: entonces hagamos la transferencia. Carnelia se congeló, mirándolo, sorprendida, y luego se volvió hacia Julitán, soltándolo casi a regañadientes, como si hubiera olvidado que esa posibilidad existía. El joven cocinero, confundido, preguntó qué sería la transferencia. Christian cruzó los brazos y explicó: vamos a transferir el sello a otra persona que pueda ser un domador. Si el nuevo domador da su nombre y tú estás de acuerdo, la transferencia puede ocurrir de inmediato. Julitán se sintió feliz con la posibilidad de deshacerse de esa encrucijada,
sin entender del todo lo que sería la transferencia. Juntó las manos e hizo una reverencia en agradecimiento, mientras Carnelia cuestionaba: «Pero en esta pequeña aldea de pescadores, ¿dónde encontraremos a un caballero?» Lejos de allí, en la ciudad de Belén, Icatis, un chef de cabello pelirrojo, cortaba algunos tomates y preparaba una ensalada. Colocó el plato sobre la mesa, frente a una mujer que agradeció amablemente, sentándose enseguida. Él rompió el breve silencio que reinaba en el lugar. Limin. Sentí el despertar de un celo familiar. Liditrit, una renombrada caballera de Rienburg, tomó un sorbo de vino y preguntó con calma si él creía conocerla de su pasado. Y Catis confirmó con un semblante triste: «Ella es una cínica con un pasado muy doloroso. No quería ser despertada de nuevo». El silencio regresó al ambiente, hasta que un viento fuerte invadió la sala, levantando las cortinas y moviendo el cabello de los dos. Él suspiró, colocó la copa en la mesa y reflexionó. «Si ella despertó, espero que encuentre un buen caballero», afirmó pensativa. De vuelta a la pequeña aldea de pescadores, Carnelia contemplaba el ruido del mar y la vista deslumbrante a lo lejos. Julita caminaba bajo el sol caliente, sudando y protegiéndose de la fuerte luz del día, buscando a Sil. La encontró sentada al lado de su espada, con un semblante pensativo y la mirada cabizbaja, sugiriendo que recordaba su pasado. Acercándose a ella, preguntó por qué su caballero la estaba buscando. Un poco angustiado, el cocinero respondió: «Sí, él te está esperando». Y con rabia, Carnelia, sin preocuparse mucho, lo miró y dijo: «Estoy hablando de ti, cocinero. Al fin y al cabo, mi caballero actual eres tú». Erguida con la espada en manos, pidió que él olvidara aquella conversación y siguiera adelante. Los dos caminaron hacia el centro de la aldea, mientras ella se reía. «¿Estás seguro de que el caballero está aquí? No siento ningún poder en el centro de la aldea». Un pequeño alboroto comenzaba a formarse con los gritos de un hombre rechoncho. Qué furioso gritaba: «¿Cómo se atreven a hacerme esperar? Soy el heredero del señor y un valiente caballero. Tráiganla aquí, ahora mismo». El hombre era Seori Castello, hijo de un lord feudal. Esteon se inclinaba en disculpas, insistiendo en que esperara un poco más. Irritado con la situación, Seori gritó: «¡Cierra la boca! ¿Crees que he venido aquí para hablar con alguien como tú?». El ambiente se volvió tenso y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Esteon sudaba nerviosamente, hasta que levantó la mirada y señaló hacia adelante, indicando la llegada de Carnelia. Tan pronto como Carnelia apareció en escena, el furioso caballero regordete cambió completamente su expresión, hipnotizado por su belleza. Sil comenzó a babear, limpiándose la baba rápidamente. Realizó un recorrido a su alrededor, exclamando: «¿Cómo es esto posible? ¡Qué cosa más linda!». Julietan entrecerró los ojos, incómodo con la situación, pero permaneció en silencio, observando al hombre intentar tocar el rostro de Carnelia. «Oh, te daré un nombre hermoso», dijo Seori con entusiasmo. Carnelia, sin embargo, lo miró con inocencia y respondió: «Ya he recibido el nombre de Carnelia, dado por Julita». Seori, recobrando la postura, movió la mano con una sonrisa en el rostro y luego apuntó a Julita declarando: «Lo sé, vine aquí para rescatarte de ese tipo patético». Julita, que hasta entonces se mantenía en silencio, solo pensó para sí misma: ¿alguien como él es hijo de un lord? ¿Acaso todos los nobles son así? Sin perder tiempo, Seori se volvió de manera seria y gritó: «¿Qué estás esperando? ¡Comienza el proceso de transferencia!». Julita respondió prontamente: «Sí, señor. Por favor, dígame el nuevo nombre de este señor». Seori, por supuesto, no tenía un nombre en mente en ese momento, así que comenzó a analizarla con atención. De repente, abrió una amplia sonrisa y exclamó: «¡Oh, ya sé! ¡Castela! Tu nuevo nombre será Castela». Todos sus subordinados lo miraron incrédulos. ¿Cómo alguien podría sugerir un nombre tan absurdo? Esteon, intentando mantener la formalidad, intervino: «Si el domador original está de acuerdo, el proceso de transferencia se completará». Julita miró a Carnelia por un momento, tratando de captar alguna expresión que demostrara lo que ella sentía. Mientras tanto, pensaba: ¿estará bien tener a ese tipo como domador? El silencio se prolongó hasta que finalmente ella lo llamó: «Domador, por favor, continúe el proceso de transferencia». Seori, impaciente, gritó: «¡Sí! ¿Qué estás esperando? Dímelo, que estás de acuerdo». Julita bajó la mirada ponderando: «Supongo que un caballero es mejor que un cocinero». Y pensando en eso, tomó su decisión y respondió de forma asertiva: «Sí, estoy de acuerdo con la transferencia». En ese mismo momento, Carnelia se inclinó en un gesto misterioso, dejando a todos los presentes intrigados sobre lo que iba a suceder. Seori, aún hipnotizado por su belleza, se acercó a ella con una mirada lasciva.
Queriendo levantar su rostro agachado, Castella, «Déjame ver tu cara de cerca», dijo él con un tono insistente. De repente, Carnelia le dio un fuerte golpe en la mano y con ira exclamó, «¡Mierda! Nada me sale bien. ¡Muévete de ahí, idiota!». Todos quedaron sorprendidos cuando Carnelia continuó, «Maldita sea, creo que todavía me llamo Carnelia». Esteón preguntó de inmediato qué quería decir con eso, a lo que ella respondió, «Eso significa que los dueños son tan lamentables que ni siquiera una orden de transferencia puede completarse». La pregunta de cómo alguien tan débil como el Julitain pudo despertarla flotaba en la mente de todos, incluido ella misma, que no tenía una respuesta clara. Aún así, se volvió audazmente hacia Chiori y afirmó, «Pero estoy feliz de no tener que usar el nombre estúpido que inventaste». La declaración dejó furioso al gordito. Sacando su espada, hirvió, «Eso es grosero. Te haré misial, sea como sea». Carnelia se mantuvo firme, abrazando su propia espada y declarando que no habría ninguna oportunidad de que eso sucediera. El señor entonces apuntó su espada hacia el Julitain, que abrió los ojos como platos, tragó saliva y trató de alejarse, tropezando con el suelo. Desesperado, pidió al caballero que esperara, pero Seori no retrocedió, imponente, con el Julitain caído a sus pies. «Señora», declaró, «ella es solo un objeto de una persona despreciable. Si no puedo recibirla, entonces la tomaré». Dándose la vuelta hacia Carnelia con una mirada irritada, continuó, «Después de que te mate y la tome, voy a reeducar ese comportamiento». Júpiter quedó paralizado, sudando frío, sin saber qué hacer. Seori levantó su espada en alto y declaró, «Tu vida es inútil, así que considera un honor ser asesinado por un castillo». El joven cocinero, convencido de que lo peor iba a suceder, se cubrió con los brazos y cerró los ojos. De repente, el sonido del metal cortando carne resonó, y cuando abrió los ojos, la cabeza de Seori rodaba lejos de su cuerpo. Con un solo golpe, Carnelia había acabado con el caballero. Con una mirada fría, ella dijo, «Si crees que es un honor morir, entonces muere, ¿verdad?». El cocinero Julitain quedó inmóvil en shock, observando el cuerpo de Seori caer pesadamente al suelo frente a él. Temblaba, con los ojos desorbitados. Nunca había vivido algo así en su vida. Después de todo, era solo un humilde cocinero de una pequeña ciudad. Lentamente, comenzó a alejarse, todavía aturdido, mientras Carnelia sostenía su espada, ensangrentada con firmeza. Miró la hoja y con un tono desalentado comentó, «¡Ah, maldita sea! Mi preciosa espada se ensució con sangre de cerdo». Julitain trató de hablar tartamudeando. Tú, aquello que hizo esa persona». Carnelia hundió su espada en el suelo y explicó sin rodeos, «Si no hubiese matado, él te habría matado a ti». A pesar de eso, Julitain seguía protestando. Incapaz de procesar lo que había sucedido, Carnelia, sin embargo, no parecía preocuparse mucho por los sentimientos del cocinero. Sabía que, si él hubiera muerto, la situación podría haberse vuelto aún más problemática. Los soldados de Seore se acercaron, incrédulos, tratando de procesar cómo esa mujer tuvo la osadía de matar al señor Castello. Sin embargo, su atención pronto se volvió hacia algo aún más aterrador. Las mujeres que habían acompañado al caballero regordete comenzaron a entrar en un estado extraño. Sus cuerpos temblaban violentamente, envueltos en una intensa aura púrpura. De sus bocas salía humo, sus ojos se volvieron completamente blancos y sus cuerpos se retorcía de manera antinatural. Uno de los guardias gritó, desesperado. Se le partió el corazón. «Tienes que apresurarte y matar al Sio antes de que pueda hacer más que alertar». Su discurso fue interrumpido cuando su cabeza fue partida por la mitad de un solo golpe por el mismo Sio. Otro guardia intentó sorprender a Carnelia por detrás, pero ella lo percibió de inmediato. Con una mirada sanguinaria, bloqueó su ataque y el choque entre las espadas resonó en el área. Se forzaron uno contra el otro durante unos instantes, pero fue el guardia quien salió peor parado, siendo lanzado lejos por un poderoso golpe. Mientras tanto, la otra mujer que acompañaba a Seore también entró en el mismo estado de desgarro emocional. Su aura era azulada y su cuerpo temblaba y se retorcía de manera igualmente aterradora. Otro guardia intentó impedir cualquier acción de ella, acercándose sigilosamente por detrás. Sin embargo, ella se giró rápidamente y bloqueó su golpe, dejándolo completamente atónito. El movimiento de fuerza para apartarlo fue tan violento que el guardia fue lanzado hacia atrás, cayendo torpemente al suelo. Julitain, que aún se recuperaba del choque inicial, se levantó poco a poco y preguntó, ¿por qué están peleando entre sí? De repente, Carnelia respondió con frialdad, están desgarradas. Cuando el dueño de un Sio muere, pierden toda racionalidad y enloquecen. El joven cocinero,
aún atormentado, quiso saber si había una manera de detener toda esa locura. Carnelia lanzó una mirada fría a los Síos descontroladas y explicó: volverán a la normalidad después de un tiempo, pero no sobrevivirán hasta entonces. La Sío de aura azulada avanzó hacia un guardia, clavando sus garras afiladas como las de un Wolverine en su pecho, levantándolo del suelo como si fuera un juguete. La otra Sío, de 1907, cabello largo, se acercó a un guardia paralizado de miedo y, sin dudarlo, le separó el brazo del cuerpo, lanzándolo lejos. Ambas estaban completamente fuera de control, cada una portando sus armas ensangrentadas, masacrando todo a su paso. Uno de los últimos guardias, desesperado al presenciar el caos, no tuvo otra opción que correr en un intento de salvar su vida. Al hacerlo, tropezó con una piedra y cayó al suelo. Al levantar la mirada, vio una de las Síos avanzando en su dirección. Fue el fin. Ella lo finalizó sin piedad. Julián estaba completamente horrorizado. No comprendía cómo las cosas habían llegado a ese punto. Nunca en toda su vida había presenciado algo tan aterrador. Temblando de miedo, apenas se dio cuenta cuando una espada vino a gran velocidad hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Carnelia bloqueó el golpe con su propia espada, haciendo que el arma cayera al suelo justo frente a él. Ella miró a las Síos, que aún tomadas por su furia irracional, avanzaban hacia ellos. Carnelia se volvió hacia la Julitán con mirada seria y dijo: «Creo que es tu turno ahora». Estas palabras fueron suficientes para hacerlo temblar aún más. Las Síos, exhalando sus auras púrpura y azul, avanzaron con intenciones letales. Suspirando, Carnelia murmuró: «Ah, no me gusta luchar contra los hilos, pero parece que no tengo opción». Una de las mujeres corrió hacia ella y saltó para golpearla. Sin embargo, Carnelia se mantuvo firme, balanceando su espada con precisión. El movimiento hizo que la sangre brotara, poniendo fin a la embestida antes de que pudiera concretarse. La otra Sío miró intensamente a Carnelia y avanzó. En el mismo instante, Carnelia se preparó, levantando su espada, mientras el joven cocinero gritaba desesperado: «¡Ten cuidado!». La Sío hizo un movimiento poderoso con su espada, dejando un rastro carmesí en el aire. Sin embargo, el golpe encontró solo el vacío, pues Carnelia había saltado hábilmente, girando en el aire de cabeza. En pleno movimiento, levantó su espada y, con un golpe avasallador, partió a su oponente por la mitad. Julitán quedó completamente paralizado, con los ojos desorbitados mientras el cuerpo de la Sío se dividía ante él. La sangre salpicó su rostro y apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Todos a su alrededor se quedaron sin palabras. Sus expresiones eran de asombro e incredulidad. Susurros tomaron el lugar. ¿Viste cuánto saltó? ¿Cómo pudo matar a una Sío con solo un golpe? ¿Qué es ella? ¿Es posible que esa mujer también sea una Sío? Ella era la Sío del joven cocinero. Julitán, los cuerpos estaban desmembrados y esparcidos por la plaza de la pequeña aldea de pescadores. Julitán aún estaba en estado de shock. La sangre de esas personas parecían estar en sus manos, y la culpa descendió sobre él como una avalancha. Cayó de rodillas, gruñendo de desesperación. Carnelia se acercó a pasos lentos y preguntó si estaba bien. A pesar del peso de la culpa, Julitán se sintió agradecido por estar vivo. Con una voz firme, Carnelia dijo: «No me malinterpretes. Te dije que las Síos enloquecen cuando pierden a su dueño. Si ellos, que eran más débiles, causaron esto, ¿qué crees que pasaría si yo estuviera con el corazón roto?». Aún así, Julitán se inclinó ante ella y agradeció. Carnelia soltó un suspiro pesado, desvió la mirada de él y murmuró: «¡Qué dueño más patético!». Ni siquiera pudo hacer una transferencia correctamente. El episodio aterrador ya había pasado, pero la pequeña aldea estaba sumida en un completo silencio. Los únicos sonidos provenían de las personas que limpiaban la plaza, cubriendo los cuerpos y organizando el lugar. El cuerpo de Seore ya estaba en un ataúd. Desde lo alto, Carnelia y Julitán observaban todo en silencio, una atmósfera pesada flotando a su alrededor. De repente, Steon apareció detrás de un arbusto, llamándolos y preguntando: «¿Qué planean hacer de ahora en adelante?». Carnelia lo miró sin entender de qué estaba hablando, pero pronto la preocupación del sabio salió a la luz. «¿Qué crees que hará el señor feudal ahora que han muerto su hijo, sus soldados y sus Síos?», preguntó él con un tono burlesco, pero aún así certero. Carnelia respondió: «Pero yo no maté a sus soldados, y si se trata solo del ejército del señor feudal, puedo encargarme de eso en menos de un minuto». Steon se indignó, protestando: «No estoy preguntando cuán rápido puedes matarlos». Carnelia levantó una ceja y con un tono calmadamente amenazante respondió: «¿Entonces prefieres que los mate despacio?». La tensión en el aire era palpable. Steon tragó en seco, sin saber si sus palabras eran una provocación o una amenaza real. Después de un momento, suspiró largo y comentó: «Eres más cruel de lo que pensé, pero reflexiona sobre esto.
aunque masacres a todo el ejército del Señor, se enviará un ejército más fuerte, con los más poderosos. Un ejército de un reino vecino o incluso del imperio podría venir. Eso sorprendió a Carnelia. Ella permaneció en silencio por unos instantes, pero pronto preguntó, ¿enviarían un ejército imperial por el hijo de un lord de una pequeña aldea de pescadores? Steon se llevó la mano a la cabeza, decepcionado por su ignorancia, y reafirmó, el lord es un noble. Carnelia trató de minimizar la preocupación, afirmando que, incluso si vinieran, ella estaría preparada. Sin embargo, Julitán se posicionó firmemente diciendo en voz alta, «No», tragó en seco, sudando frío al decir eso, pero continuó, «No quiero que ninguna persona muera más». Luego bajó la cabeza, un poco triste, y agregó, «Solo porque somos insignificantes e impotentes, no significa que nuestras vidas no tengan valor. Nadie merece morir por esto». Carnelia, fría como siempre, levantó la mano apuntando a algo detrás de él y respondió, «Entonces, ¿por qué no dijiste eso cuando la cabeza de ese cerdo todavía estaba intacta? Dueño impotente y frágil, ¿qué quieres que haga ahora?» Todos quedó en silencio, tratando de pensar en lo que podría hacerse, hasta que Julitán declaró con confianza, «Voy a explicarle la situación y pedir perdón». Carnelia se echó a reír. «¿Qué explicación? Matamos a su hijo pero queremos perdón. ¿Lo perdonarías?» La situación realmente parecía imposible, pero Julitán creía que solo lo sabría si lo intentaba. Fue entonces cuando Steon intervino. «Voy a intentarlo». La respuesta de Carnelia fue llena de sarcasmo. «Ustedes deben estar bajo el efecto de los hongos». Pero Steon, firme, declaró, «No podía ser evitado. Puedo hacer que entiendan por qué la transferencia no ocurrió y por qué toda la lucha comenzó. Es mejor que yo vaya que Julitán». El sol brillaba fuerte en un cielo anaranjado. El final del día pintaba las espadas que los Síos habían empuñado durante la intensa batalla. Carnelia revivía todo en su mente, su mirada cabizbaja mientras pensaba. Julitán se acercó tímidamente, disculpándose por molestarla. «Steon ha vuelto», dijo él. Carnelia se volvió sorprendida. «¿Qué? ¿Él volvió?» Los dos comenzaron a caminar juntos mientras conversaban. Carnelia, con un tono juguetón, preguntó si la cabeza de Steven había regresado también o si al menos sus brazos y piernas estaban intactos. A lo que Julitán respondió afirmativamente, aún un poco avergonzado. Después de unos minutos, todos se reunieron en casa. Steon, con los brazos cruzados, anunció, «El Lord dijo que quiere que ambos vengan y pidan disculpas». Julitán se emocionó, creyendo que Steon había conseguido apaciguar la situación. Carnelia, por otro lado, permaneció desconfiada. «¿Eh? ¿Pedir disculpas? ¿Qué persona loca acepta una disculpa de los asesinos de su hijo?» El ambiente se tornó tenso y el silencio reinó. Steon se preguntó por qué Carnelia era siempre tan pesimista. «¿Será porque has visto lo peor de la humanidad durante miles de años?», preguntó él. Carnelia, despreocupada, respondió, «Piensa lo que quieras. No voy a...». Julitán, con una mirada de gato con botas, trató de convencerla. «No puedes ayudar solo esta vez». Intentando resistir la mirada inocente del joven cocinero, ella terminó cediendo. Encantado, Julitán sonrió de felicidad cambiando el rumbo. Carnelia comentó con un tono irónico, «Eso es el poder de las palabras de un dueño. Solo eso». Ya era de noche. El viento movía la bandera del reino. En el castillo, en la sala del trono, un hombre informó, «Mi señor, ellos han partido». Un grito resonó llamando a una persona. Sentado en el trono estaba Lanceir, de la casa Castelo, el lord feudal. Una sombra extraña apareció detrás de él, respondiendo al llamado. Era un misterioso hombre encapuchado. Lanceir ordenó, «Prepara una buena hoja para los invitados que llegan. Quiero que les quiten la piel mientras aún estén vivos. Luego, mátalos». Carnelia y Julitán no tenían la menor idea de lo que estaba por venir. Los dos se habían detenido para recargar energías antes de continuar el viaje. El fuego ya estaba ardiendo, y Julitán, con la boca llena de comida, preguntó, ¿puedes sobrevivir sin comer? Entonces, ¿de dónde sacas tu fuerza? La protagonista respondió que absorbía la energía de todo lo que la rodeaba, algo semejante a la fotosíntesis de las plantas. Parecía estar explicando algo a un niño, porque Julitán ni siquiera sabía qué era fotosíntesis o energía. Sin paciencia, Carnelia suspiró y le pidió que olvidara el asunto. Sin embargo, al observar lo que él estaba comiendo, rápidamente tomó el alimento de su mano. Sorprendido, él exclamó, pensé que no necesitabas comer». Bromeando, ella respondió, «No me muero de hambre, pero aún así puedo probar una buena comida». Sin embargo, el arrepentimiento llegó rápido tan pronto como probó. Hizo una mueca y soltó un gemido extraño. «¡Ew! Eso no tiene nada de bueno». El momento de ligereza fue interrumpido cuando Julitán la miró seriamente y comentó, «Carnelia,
Stephen Hume me dijo que los CEOs tienen una larga expectativa de vida y por eso sirven a muchos maestros. ¿Quiénes fueron tus maestros anteriores? Apostaría a que eran grandes y poderosos caballeros. La pregunta dejó a Carnelia pensativa, y un incómodo silencio tomó cuenta del momento. Solo se oía el sonido del crepitar de la fogata. Tras un tiempo, respondió: ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado privacidad? Inocente, él afirmó que nunca había oído hablar de eso, y preguntó si era algún tipo de hechizo mágico. Sí, respondió ella, es un hechizo que impide que otros invadan tus asuntos personales. Estoy usando ese hechizo ahora, así que deja de hacer preguntas y vete a dormir pronto. Se acomodó en el suelo y se acostó, dejando al chico desconcertado. Pasó un tiempo. La luna brillaba intensamente en el cielo, iluminando el lugar donde estaban. Ambos dormían solo con una manta como protección contra el suelo. Sin embargo, Carnelia permanecía despierta en silencio, perdida en profundos pensamientos. El día amaneció y Julitán estaba completamente asombrado con el tamaño del castillo del Lord Castillo. Decía: «Vaya, tan grande. Entonces este es un castillo», mientras nuestra protagonista creía que era simple, pero digno de un pequeño pueblo. De pie frente al portal de entrada, un hombre los esperaba de manera cordial. Dijo: «El señor está esperando su llegada». Mientras hablaba, observó la majestuosa espada que Carnelia sostenía. Entonces se acercó diciendo: «Lamento mucho, pero el uso de armas dentro del castillo está prohibido. La sostendré por ahora». En el mismo instante, nuestra protagonista abrazó aún más su espada y respondió: «Todos los que han intentado poner la mano en mi espada han perdido las suyas». «¿Estás seguro de tu acción?». El hombre retrocedió de inmediato, completamente asustado, lo que hizo que Julitán llamara su atención. Ella, entendiendo toda la situación, aún así continuó: «No entraré sin mi espada. Si quieres ir así, ve solo». Intentando calmar la situación, el hombre les pidió un momento y rápidamente salió corriendo hacia adentro, mientras nuestra protagonista no entendía cuál era el motivo de tanto problema. Después de unos momentos, el hombre regresó algo avergonzado, diciendo: «¿Él dijo que puedes entrar con la espada? Por favor, sígueme». Pasaron por un corredor con diversas banderas extendidas con el escudo de la familia hasta llegar a la sala del trono. Julitán miraba a su alrededor. Ante él, el Lord Castillo estaba sentado, acompañado de 5 hombres a cada lado. Al acercarse al Lord, Julitán se inclinó, diciendo: «Saludo a su señoría. Soy el cocinero Julitán, del pueblo Keone». Lanceir, en respuesta, mencionó que ya había oído hablar de ellos. El joven cocinero no perdió tiempo y pronto se arrodilló en el suelo. Sobre su hijo pedimos sinceras disculpas. Sin embargo, para el Lord, eso ya no importaba más, y pidió que Julitán se levantara. Luego dijo: «Fue un desafortunado accidente, pero no podemos traer a los muertos de vuelta. ¿Por qué no te acercas un poco más?». Esa situación sorprendió a Julitán, quien levantó su mirada, intentando entender por qué Lanceir quería que se acercara. A pesar de su desconfianza, obedeció, mientras Carnelian permanecía atenta a cualquier señal de peligro. Lanceir, levantándose de la silla, comentó: «Ese joven Stion me dijo que fuiste criado por los aldeanos porque perdiste a tus padres siendo aún joven». Julitán confirmó con un asentimiento, y el Lord continuó: «Y aún así los pones en peligro. ¿No crees que deberías recompensarles sacrificándote?». Sin previo aviso, Lanceir levantó por el cuello a los soldados que esperaban una orden. Avanzaron contra Carnelian, levantando las manos y activando un círculo mágico con la palma. Una aura carmesí emanaba, y del círculo comenzaron a surgir cadenas que una a una rodeaban y atrapaban el cuerpo de la protagonista, impidiendo cualquier movimiento. Cuanto más ella resistía, más las cadenas apretaban, dejándola cada vez más inmóvil. Ante ella, Julitán también estaba en problemas. Carnelian podía sentir su dolor al perder lentamente la capacidad de respirar. Lanceir, con una sonrisa cruel, comentó: «Ese Steón me suplicó que, al menos, ahorrara el pueblo. ¿No crees que es bastante sabio para alguien de un lugar tan insignificante?» Furioso, lanzó a Julitán contra la pared, dejándolo completamente inconsciente. «¡Qué tonto eres viniendo aquí creyendo en un traidor! Tan pronto como el sello esté completo, yo mismo te decapitaré». Carnelian, aún atrapada, gritó con furia, maldiciendo a Lanceir. Con un tono irónico completó: «Sabía que esto sucedería. Era obvio que un lord de un pueblo insignificante pensaría así, ¿no es cierto?». Irritado por la osadía de Carnelian, Lanceir miró con desdén:
¿realmente crees que tus palabras tendrán algún efecto? Tan pronto como el sello esté completo, yo mismo me encargaré de ti. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Las cadenas que la mantenían prisionera empezaron a debilitarse. Los soldados que intentaban mantenerla en el sello parecían confundidos, incapaces de entender qué estaba saliendo mal. Carnelian, con firmeza, declaró: ¿realmente crees que puedes atraparme con un sello tan débil? Las cadenas cayeron al suelo mientras su espada brillaba con una luz azul cian. Cuando ella clavó la espada en el suelo, una onda electrostática explotó, arrojando a todos los que estaban cerca lejos de allí. Lancer se quedó perplejo. Esa es mi técnica de sellado más fuerte. ¿Viniste preparada para esto, Carnelian? Ahora libre, respondió con sarcasmo. Deberías saber que, cuando tu hijo que parecía un cerdo murió, la manzana nunca cae lejos del árbol. Furioso, el Lord intentó recurrir a su último as bajo la manga. Dándose la vuelta, gritó: «¡Maldita sea! ¡No pienses que esto ha terminado!». En ese mismo instante, Carnelian, con una mirada afilada, lanzó su espada como una lanza hacia la pared detrás de Lancer. La hoja impactó en un hombre que emergía de las sombras, arrojándolo contra la pared. Carnelian sonrió irónicamente. Ese ratón era su arma secreta. Lancer comenzó a temblar, consumido por el miedo y la impotencia. Sin más palabras, cayó al suelo mientras Carnelian se acercaba, cada paso aumentando la tensión en él. No era más que un idiota arrogante. Ella empezó a murmurar palabras en un dialecto antiguo e incomprensible. Un aura azul comenzó a envolverla, creciendo en intensidad. Mirando directamente al Lord, pronunció una única palabra: «Desaparece». Desde lejos, se podía ver una intensa luz azul formando un túnel que se extendía del suelo hasta los cielos. Entonces, una explosión colosal destruyó el castillo por completo. Julián fue abriendo los ojos y poco a poco recuperó la conciencia. El castillo había sido completamente destruido y rápidamente se levantó. Cuando nuestra protagonista preguntó si realmente estaba despierto, él miró desesperado por todos lados y preguntó: «¿Dónde estamos?». Y el Lord en respuesta dijo: «Realmente parece que no estás bien». Entonces, ella apuntó hacia detrás de él, mostrando lo que había sucedido. El asombro se apoderó de él. Sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó que ella decía: «Probablemente enterrado en algún lugar allá abajo. Lo único que quedaba eran escombros y ruinas de un castillo». Julitán se levantó, sacudiéndose, y dijo: «Sabías desde el principio, ¿verdad?». Y ella, en su infinita sabiduría, afirmó: «Tal padre, tal hijo». Este tipo de cosas se volvería problemática más tarde si no se resolvía, así que aún no empieces a sentir pena. Se dio la vuelta y caminó de regreso con una mirada decidida, llamando a su maestro para que la acompañara, ya que, después de todo, aún tenían una cosa que resolver. En la plaza, una multitud se aglomeró bajo el cielo nocturno. Algunas personas sostenían antorchas para iluminar y entender lo que estaba sucediendo, mientras que otras parecían angustiosas. La espada de Carnelian estaba en el cuello de Estheon, mientras que Julitán permanecía en el medio. Mirando a ambos con cierta aprensión, Carnelian estaba indignada y buscaba justicia cuando declaró: «Voy a escuchar sus últimas palabras». Al menos su voz resonaba como si el destino de ese joven sabio ya estuviera decidido. Estheon intentó defenderse y dijo: «No tuve otra opción. Hice esto para salvar la aldea». Sin embargo, la respuesta de Carnelian fue cortante y cargada de desdén. ¡Ah, qué excusa más cliché! Claramente, no estaba convencida. Mientras tanto, el joven cocinero se debatía entre intervenir o esperar el desenlace de la situación, hasta que bramó en un intento de detenerla. «Él hizo esto para salvar la aldea. Yo estoy bien». Entonces, Julitán intentaba apelar a su lado humano, haciéndola ver más allá de la venganza. Carnelian mantuvo la guardia alta y respondió fríamente: «No lo estoy haciendo por ti. La excusa de que no tuvo elección para ocultar su culpa me enoja». Una gota de sudor recorrió el rostro de Julitán. La impotencia se apoderó de su mirada. Entonces, en una explosión de emoción, se puso frente a Estheon, empujando la espada mientras decía: «¿Y qué hay de aquellos que tuviste que matar? ¿No serías diferente a ellos o a Estheon?». Sus palabras golpearon con un impacto emocional, pero aún así, nuestra protagonista respondió con una sonrisa fría y dijo irónicamente: «Oh, no soy diferente a ellos. Por eras he sido mancillada por las manos de los humanos». Levantó la espada con aún más determinación, mirándolo, y continuó: «¿No sería malo convertirme en alguien como vosotros? Así podría vivir y morir en hipocresía y egoísmo». Julitán, con una actitud aún más audaz, se colocó frente a la espada de su CEO y rompió toda la frialdad de Carnelian,
reconociendo su dolor cuando dijo, «No tengo idea de lo que has pasado, pero no voy a dejar que esto vuelva a suceder. Déjame ayudarte». Su voz era calmada, pero llena de peso, eligiendo cada una de sus palabras. Entonces, finalmente finaliza, «Así que por favor, no sigas lastimándote». En ese momento, parecía que toda esa distancia se había reducido por una conexión emocional. Ella permaneció en silencio, permitiendo que las palabras de él la llevaran. Tras un breve suspiro, se rindió. «Está bien, no lo mataré». Entonces, ¿qué tipo de maestra suplica a un CEO? Me moriría de vergüenza. Steven, aún cabizbajo, solo le agradece a su amigo, quien firmemente responde, «Aún no he olvidado lo que hiciste conmigo, pero sé que realmente querías salvar la aldea». Steon permaneció, en silencio, sintiendo más que nunca ese sentimiento de arrepentimiento. Carnelian entonces le recuerda, «Prometiste que me ayudarías. ¿Tienes un plan sobre qué hacer primero?» Julita es sorprendida por la exigencia, pero pronto completa, «Cualquier cosa con la que pueda ayudar, yo...». Ella lo interrumpe diciendo, «Conviértete en un caballero y transfíreme a otro, con mucho dinero y habilidades». Ella se vuelve hacia el horizonte y continúa, «Vamos primero a la ciudad. Estoy segura de que encontraremos algo allí». Steon, en un intento de redimirse, informa que había un comerciante que vino a comprar algunas cosas en el festival y que partiría al día siguiente. Sugiere que podrían hacer autostop y, mostrando aún más preocupación, añade, «Como será un largo viaje, déjame ayudar con los preparativos». Esta sugerencia hizo que Carnelian lo mirara con escepticismo y murmurara sarcásticamente, «Qué presumido», pero pronto se dio la vuelta, dándole la espalda al joven julitano. Miró triste, sabiendo que no lo vería tan pronto, especialmente después de aquella traición. Steon estaba sumido en una vergüenza completa. Así, el maestro y Sil regresaron a casa, esperando el comienzo de su viaje. El día estaba amaneciendo, y ambos ya estaban preparados. Carnelian, ahora, vestida con una ropa nueva, terminó elogiando, «Bastante impresionante para un pequeño pueblo». El joven cocinero, en un intento de elogiar, destacó que combinaba mucho con ella. Ella se volvió hacia la Julita, un poco curiosa, y preguntó qué había en esa gran bolsa que él llevaba. Él, «Parecería hacer un gran esfuerzo», respondió. «Nosotros, los humanos, necesitamos prepararnos con muchas cosas para hacer un largo viaje, a diferencia de un celo». Nuestra protagonista soltó un breve suspiro y aprovechó la oportunidad de bromear con su maestro. «Ah, pero no es como si fueras un caballero en una misión para salvar el mundo». La conversación terminó allí, porque pronto avistaron al comerciante llegar con su carreta. Permanecieron allí un tiempo hablando hasta que el comerciante dijo, «Un lugar con muchos caballeros». En ese instante, Carnelian subrayó, «Un lugar con verdaderos caballeros y no impostores». Pronto el comerciante recordó, «Ah, sí, Belezima. He oído que habrá un duelo real en Belezima en una semana». Eso parecía ser una novedad para la Julita, que repitió, «¿Duelo real?». Pero pronto vino la explicación. Se trataba de un duelo con la presencia del rey, donde la mayoría de los caballeros podrían matarse para ganar un favor del monarca. El comerciante, aterrorizado con esta explicación, reprendió con un poco de miedo, «Vaya, te meterás en problemas si dices algo así en la ciudad». Entonces, el comerciante completó, «De todos modos, estoy en camino a Desloque, así que por favor suban. Si ustedes toman un barco hacia allí, deberían llegar antes de los duelos». Así, continuaron su viaje. El ambiente estaba silencioso, escuchándose solo los sonidos de las ruedas pasando por el camino. Carnelian estaba acostada en la carreta, mirando al cielo, cuando dijo, «¿En qué estás pensando, maestro? Tienes una expresión agria». Julian miró hacia el camino que dejaba la pequeña aldea y respondió, «Nací y crecí en ese villorio. Solo no pensé que tendría que irme de repente». Carnelian se quedó en silencio, un poco pensativa. Ambos sabían que dejar un lugar siempre era algo repentino. De repente, Carnelian dijo, «Deja de preocuparte por eso. Simplemente piénsalo como unas pequeñas vacaciones. En cuanto resolvamos la transferencia, podrás volver a este pequeño pueblo». Entonces, continuaron el viaje. El canto de los pájaros era fuerte mientras sobrevolaban el puerto de la ciudad. A lo lejos, un gran barco estaba atracado y varias personas circulaban agitando el lugar. Julitán parecía exhausto, cargando aquel inmenso equipaje, mientras decía, «Pensar que el barco estaría tan lleno. Este duelo real debe ser realmente popular. El próximo barco solo vendrá después de que termine el duelo». Carnelian, sin querer perder más tiempo, tuvo la idea de simplemente nocautear a algunas personas y tomar sus lugares, pero pronto fue reprendido por Julitán. «No hagas eso». Ella se volvió hacia él y comentó, «Entonces, solo hay que controlar el barco». Eso lo sorprendió aún más.
Deja de hacer eso. No intentes destacar tanto, jovencita. Mientras pasaban, oyeron rumores de las personas alrededor. ¿Oíste? Aparentemente todo el castillo del Lord Castello ha desaparecido. ¿Eh? Estás borracho otra vez. ¿Cómo podría desaparecer un castillo entero? Al escuchar esto, Julita afirmó: como pensé, es mejor no atraer ninguna atención. Pero la pregunta que Carnelian quería hacer era sobre qué deberían hacer. Sabes, Julita, no es como si hubiera una mejor manera. De repente, un hombre apareció detrás de ellos y, aparentemente feliz, mencionó: «¡Hey! Los escuché por casualidad. ¿Necesitan un barco para ir a Belesima? Acabamos de tener 2 lugares libres en el nuestro. ¿Qué les parece? ¿Interesados?» Julita, en ese mismo instante, demostró un profundo interés. Estaban aliviados, pero Carnelian soltó un largo y fuerte suspiro por la ingenuidad del joven cocinero. Se acercó al hombre como si fuera a fusilarlo con la mirada y dijo: «Todos los barcos aquí están llenos, pero de alguna manera el tuyo no. ¡Qué coincidencia!». El chico, temblando de miedo, comenzó a tartamudear, tratando de decir: «Está bien, si quieren rechazar, no hay problema». Julita, sin querer saber más, no quería perder la oportunidad y pronto tomó la palabra. «No, no, lo vamos a aceptar. Por favor, muéstranos el camino». El hombre movió las manos rápidamente, diciendo: «Buena elección, como pedirle a la luna que consigan un barco para Belesima en esta época del año». Ese era Benny, un marinero de un barco de contrabando. Sin pensarlo 2 veces, Julita, emocionada, siguió a Benny, resaltando cuánto era eso suerte y cuánto estaba aliviada. Mientras tanto, nuestra protagonista solo suspiraba, pensando: ¿realmente es tan inocente o solo una persona estúpida? Por otro lado, Penny apretó los puños mientras su aura maliciosa comenzaba a surgir. ¿Acaso logró su objetivo? El grupo estaba caminando, pasando por varios barcos y alejándose cada vez más de la multitud que ocupaba la ciudad portuaria. Bunny, con una amplia sonrisa, dijo: «Ese es el barco con el que vamos a navegar». Se encontraron con un gran barco, cuyas velas se movían de acuerdo con el viento. Encontrándolo impresionante, el joven cocinero se mostró encantado. «Vaya, parece genial». Carnelian lo observó, incrédula ante su optimismo sin límites. Pero pronto Bunny interrumpió diciendo: «Si los vientos están a nuestro favor, debemos tardar alrededor de 3 días en llegar a Belesima». Luego, los invitó a abordar, aún con una sonrisa en el rostro, mostrando simpatía hacia los convidados. Una vez que embarcaron, Bunny saludó a otros hombres que estaban a bordo, gesticulando un breve «hola». Los hombres eran de aspecto muy serio, con miradas sospechosas que no agradaron a nuestra protagonista, pero, aún así, todos se mantuvieron en silencio y continuaron a seguir a Bunny. Bajaron las escaleras, accediendo a las cabinas, y entonces el marinero se detuvo y habló: «Lamentablemente, no pueden compartir una habitación. Las habitaciones son separadas por género. Por favor, entiendan, no podemos hacer nada si queremos acomodar al máximo de pasajeros posible». Carnelian y Julita se desanimaron por algunos momentos, dándose cuenta de que Bunny pensaba que eran una pareja, y pronto se justificaron: «No somos así. ¿Cómo podrías decir o pensar algo así?». Toda esa situación desconcertante hizo que Bunny comenzara a reír diciendo: «Oh, miren a ustedes dos, no es tan así, ¿verdad?». El joven cocinero realmente se sonrojó, afirmando que no era tan así, mientras nuestra protagonista advertía que estaba a punto de desenvainar su espada. De cualquier manera, el marinero apuntó a una entrada, diciendo que era el acceso a las habitaciones femeninas y que las habitaciones masculinas estaban un piso más abajo. Julita comenzó a seguir a Bunny por las escaleras, mientras Carnelian permanecía en la entrada de su dormitorio. Sin embargo, le pareció algo muy extraño y no podía apartar la vista de la expresión satisfecha de Bunny. Llegaron a una puerta y Bunny avisó que era allí donde Julita se quedaría. El joven cocinero abrió la puerta lentamente hasta encontrarse con muchos hombres sentados en el suelo. Colocó su mochila en el suelo en silencio, encontrando todo eso muy extraño. Los hombres parecían cansados, sus expresiones eran terribles, llenas de ojeras, y parecían no haber comido en mucho tiempo. Algunos estaban tirados en el suelo. El susto llegó cuando la puerta se cerró abruptamente, haciéndolo mirar hacia atrás y pensar: «¿Qué? Parece que cerraron la puerta desde afuera». Julita insistió en girar la manija, tratando de abrirla a toda costa, hasta que uno de los hombres dijo: «No se preocupe, no se abrirá hasta que el barco parta». El joven preguntó el motivo de esto, y el hombre continuó: «Te embarcaste en este barco sin saber. Este barco no existe oficialmente. Entonces, incluso si alguien desaparece aquí, nadie lo sabría». Fue entonces cuando a Julitán le cayó la ficha y pensó: «Esto es tráfico de personas». Entonces Carnelian, en una explosión de emociones y pensamientos sobre nuestra protagonista Julita, comenzó a golpear la puerta gritando: «¡Maldita sea!
¡Abre esta puerta! ¡Abre esta puerta! El hombre, en el mismo instante, le pidió que no hiciera ruido, insistiendo en que se quedara quieto. Sin embargo, Julita sabía que no tenía tiempo que perder y exclamó: «Este barco está en gran peligro». Miró a un lado y vio un baúl cerrado que podría ser perfecto para lo que estaba planeando. Entonces, tomó el baúl y con toda su fuerza lo lanzó contra el pomo de la puerta, que se rompió. El hombre quedó completamente sorprendido. Abrió, pero Julita, sin perder tiempo, salió corriendo, desesperado. Era evidente cuánto estaba preocupado. Una gota de sudor comenzó a escurrir por su rostro mientras se dirigía a la planta superior. «Tengo que encontrar a Carnelian rápido». Julitán comenzó a subir la escalera que daba acceso a la cabina de los cuartos femeninos y rápidamente abrió la puerta, pero, para su asombro, ella no estaba allí. Solo encontró un grupo de mujeres que tenían la misma apariencia que los hombres, exhaustas, con ojeras y semblantes abatidos. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo al darse cuenta de que ella podría estar afuera. Entonces, una vez más, salió corriendo desesperado, mientras mentalmente pedía que no hiciera nada precipitado. Flashbacks de los momentos pasados pasaron por su mente, incluyendo instantes antes de la destrucción definitiva del castillo del Lorde. «No podemos llegar a Belém sin este barco», pensaba él todo el tiempo. Cuando finalmente alcanzó la cima del barco, gritó: «¡Para ahora!». Pero lo que encontró fue a nuestra protagonista sentada sobre el cuerpo de un marinero, mientras varios otros estaban caídos y heridos en el suelo. Ella, con una sonrisa feliz, dijo: «Oh, ese es el espíritu, maestro. Viniste a rescatarme». Julitán quedó atónito y respondió sin pensar: «Sí, quiero decir, quería impedirte». Nuestra protagonista suspiró profundamente y preguntó: «¿Pensaste que destruiría este barco o algo así?» Estaba tratando de espiarlos porque parecían sospechosos, pero aparentemente eran contrabandistas ilegales. Bueno, probablemente traficantes de personas. Benny protestó: «Inmediatamente. No es eso». Estaba debajo de dos marineros caídos, con dificultad para hablar. Carnelian respondió: «¿Quién admitiría que son traficantes en una situación como esta?» Aún así, Benny insistía: «Estoy diciendo que no es eso». Fue cuando algunas personas salieron de las cabinas, sorprendidas, preguntando: ¿qué está pasando?» Julitán y Carnelian se volvieron hacia ellos. Y nuestra protagonista, con un espíritu heroico, declaró: «No necesitan agradecerme, no estaba tratando de rescatar». Sin embargo, la reacción de la gente fue completamente diferente. Ellos gritaron de vuelta: «¡Vagos! ¿Qué están haciendo con los marineros?». Ciertamente, esto los dejó sorprendidos. El día pasaba y el barco seguía tranquilamente su rumbo. La tarde ya había llegado, y Benny les explicaba a los dos sobre la travesía de la frontera hacia Belén. «Es difícil para quienes no tienen dinero o estatus, así que ayudamos a estas personas bajo el pretexto de que estábamos contrabandeando». Carnelian frunció el ceño de inmediato mientras Julitán se disculpaba, ya que había entendido todo mal. Benny sonrió levemente y dijo: «Está bien, también es un poco nuestra culpa por no haber dicho nada. En fin, ¿qué son ustedes?». Julitán miró a Carnelian, sin saber qué responder, pero pronto ella respondió: «Soy un azio». Y él: sí, él es un caballero en entrenamiento. Tenemos algunos asuntos en Belén, así que estamos en camino allí». Benny se sorprendió al saber que eran un azio y un caballero, pero Carnelian pronto continuó: «Este caballero parece un poco tonto, pero como puedes ver soy súper fuerte». La sorpresa de Benny, sin embargo, no fue solo por encontrarlos, sino porque no sabían que existía un barco separado solo para caballeros. Comentó: «En el mismo momento para el duelo real, hay un barco designado para los caballeros. Obtienes tu propia habitación y comidas de Miu, alta calidad gratis». Al oír esto, el asombro se apoderó de la pareja, haciendo que sus mandíbulas cayeran. Un poco incómodo, Benny dijo: «Nuestro barco no tiene nada de eso». Carnelian, siempre con una respuesta lista, replicó: «Puedo ver eso solo con mirar tu barco». Benny suspiró y fue directo al grano: «Aún así, ustedes aún necesitan compensar por causar este alboroto en nuestro barco. No estaban planeando dejarlo pasar, ¿verdad?». Julitán se sintió recluso, pero explicó que la tarifa que habían pagado antes era todo lo que tenían. Con una sonrisa pícara, Benny cuestionó: «Si no tienen dinero, deberían compensar de otra manera». En otro lugar llamado Selbender había un majestuoso castillo llamado Oberamergau. Sentado en el balcón, un hombre dijo: «El tiempo está bien hoy también». La mujer a su lado asintió de inmediato, llamándolo Majestad. Sin embargo, el hombre reprendió: «Pensé que había dicho que no me llamaras así cuando estamos solos». Ella suspiró, corrigiéndose, y lo
llamó señor Offenbach. Ese era Michel, un CEO que estaba allí para informarle sobre una situación. Señor Garang, despertó. El hombre rubio, intrigado, preguntó quién había despertado a Garang. Michel respondió, no estoy segura sobre el domador, pero puedo sentir su presencia. Respiró hondo ante la noticia de que ella había regresado, pero el silencio se hizo en ese momento. Tras unos instantes, saltó del balcón, se dio la vuelta y caminó hacia adentro. Al pasar junto a Michel, abrió una sonrisa y dijo, Michel, encuentra y tráeme. Ese era Hermann Offenbach, el primer emperador del Imperio Oakland. Los marineros comían como si no hubiera un mañana, masticando 2 piezas de pollo a la vez. Carnelian les servía a cada uno como una camarera y miraba a todos lados diciendo, «Despacito, la comida no se va a ningún lado». En la cocina, el fuego estaba a toda potencia. Juliña manejaba las ollas con maestría, como una verdadera masterchef. Nuestra protagonista, cansada, se sentó exhausta en una silla y comentó, «Los marineros realmente comen mucho». La mesa estaba bien acompañada de otros 2 marineros heridos. Él se rió respondiendo, «Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos una comida deliciosa. Es impresionante que un caballero cocine tan bien». Carnelian se enfureció, exclamando que esa era la única cosa que sabía hacer bien. Recobrando la compostura, preguntó, «¿Entonces esto es suficiente para pagar todo?» Pero la respuesta fue un rotundo, «De ninguna manera». Benny, claramente queriendo alargar la festividad, afirmó con firmeza, «Esto no es suficiente». El humo salía de la cabeza de Carnelian, que golpeó la mesa, aún más irritada. Sin embargo, Benny solo estaba bromeando con ella. Finalmente declaró, «Hemos comido tan bien, así que vamos a jugar». Los marineros, con barrigas llenas, parecían estar viviendo esos típicos almuerzos de domingo, donde lo único que queda es echar una buena siesta. Algunos se lanzaban por los rincones, mientras otros suspiraban, totalmente satisfechos. Carnelian, por su parte, se estaba divirtiendo, compitiendo en un pulso con uno de los marineros que incluso intentaba hacer trampa, usando ambas manos. Bailaron, jugaron con los niños y disfrutaron del momento. Julita, entregada a los buenos momentos, también se relajaba. Así, pasaba otro día en aquel barco, navegando en aguas tranquilas, donde todos podían apreciar el hermoso atardecer. La ciudad ya se podía avistar, y Julita se dejó llevar por sus profundos pensamientos. Mientras Belésima se acercaba cada vez más, inmerso en sus reflexiones, murmuró para sí mismo, pensar que dejaría a Kione atrás. Recordó a los aldeanos de su pueblo, cuando conoció a Carnelian en el vientre de una ballena, el momento en que ella despertó, marcando el sellado entre ellos. Recordó cuando confirmó su transferencia por no ser un caballero adecuado para ella, las primeras muertes que presenció, y cómo Carnelian terminó con los celos. Pensó en el instante en que pasó por la puerta del castillo del Lord, y en cómo, con solo unas pocas palabras, ella destruyó todo el castillo. Recordó la traición de su amigo, cómo Carnelian sufrió a manos de personas equivocadas, y, claro, la promesa que había hecho. Realmente haría todo lo posible para ayudarla a encontrar una persona fuerte que pudiera convertirse en su nuevo domador. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Benny se acercó y le preguntó qué estaba haciendo allí solo. Julitán respondió que solo estaba pensando en su ciudad natal. «Estoy impresionado por lo grande que es el mundo, ya que vengo de una aldea pequeña». Emocionado, Benny afirmó, «Claro, el mundo realmente es muy grande». Luego, sacó un papel del bolsillo, diciendo que ya había estado en muchos lugares y quería mostrar algo. Al abrir el papel, Julitán se quedó encantado mientras Benny explicaba, «Mira, este es Sloque de donde partimos, y una vez que crucemos el océano, este es Belén, donde vamos a desembarcar. Belén es una de las ciudades del reino de Rienburg, y Rienburg es uno de los muchos reinos del imperio Resfarkon». Julitán se sorprendió de lo poco que conocía del mundo. Siempre había vivido en su pequeña ciudad y nunca se había aventurado, lo que lo hacía una persona inocente. Mostrando los grandes imperios, Benny continuó su explicación. «Eso no es todo. Sobre el imperio Resfarkon tenemos el imperio Garbá, y debajo de Resfarkon está el imperio Dalakut». Julitán, sorprendido, comentó, «El mundo realmente es grande». Benny entonces respondió, «¿Sabes qué es aún más sorprendente? Yo mismo aún no he ido, pero he oído que después de cruzar el océano hay un continente más grande que todos nuestros juntos. Quiero viajar por todo este mundo y ayudar a aquellos que necesitan llegar donde desean. Avísame si algún día necesitas un aventón en el futuro». Con una gran sonrisa, Julitán preguntó si eso era una promesa, a lo que Benny respondió, «Claro, sin dudas». Y así siguieron el camino. Después de un tiempo, el barco atracó en la ciudad portuaria de Belén. Julitán se despidió de su nuevo amigo Benny, haciendo un gesto de adiós nostálgico y con una gran sonrisa.
Benny respondió, asegurando que se verían pronto. Luego se dirigieron a la gran ciudad de Belén, que estaba repleta de casas y dominada por una gran torre. El mercado estaba animado, con personas yendo y viniendo. Julita, por donde pasaba, no podía dejar de sorprenderse con la gran ciudad. Miraba hacia todos lados diciendo, el clima está tan caliente comparado con Kione o Esloque. Hay tantas personas y los edificios son enormes. Carnelian, acostumbrada a todo eso aunque vivía en otra época, replicó, es la ciudad imperial de Resfarcón. Claro que es grande. Deja de actuar como un campesino, maestro. Es hora de actuar como un caballero. Oyó a Benny. La posada y la comida son todas gratuitas. A pesar de lo que Carnelian decía, la atención de Julita estaba en otro lugar, lo que hizo que ella preguntara si estaba escuchando. Julita apuntó hacia adelante, con la boca abierta, diciendo, allí, una bestia caminando sobre dos patas. Lo que estaba viendo era un orco saliendo de una taberna. Esto dejó a Carnelian irritada. Después de todo, ella estaba hablando y él ni prestaba atención. Pero pronto comprendió la situación y preguntó, ¿es esta tu primera vez viendo un orco? El maestro tiene muchas maneras de demostrar su ingenuidad. Parecía realmente que era la primera vez que oía hablar de uno, y de pronto exclamó, ¡un orco! Al ver al pequeño monstruo verde desatar un caballo, ella explicó, sí, un orco. Son una de las otras especies. No son especies domesticadas, pero, después de ser criados por humanos, fueron domesticados con el tiempo. No solo orcos. Mucho antes de que yo me durmiera, los humanos estaban esclavizando y diferentes especies como elfos y trolls. Caminaron en silencio por un tiempo, mientras Julita aún miraba a la criatura que abrió nuevamente la puerta de la taberna y entró. Tragó seco, pensando en la cruel historia. De repente, el suelo comenzó a temblar y Julitán casi perdió el equilibrio al sentir ese gran poder. Se preguntó, ¿qué está pasando? Cuando se giró para entender qué era, oyó a la gente alrededor exclamando, ¡Madre mía! ¡Es el señor Cudral! ¡Rápido! ¡Arrodíllense si no quieren! ¡Morir! Todos alrededor se arrodillaron, pero Julitán se quedó parado en medio del camino de un enorme elefante. Los ojos del animal eran rojos y sus colmillos enormes. Irritado, el hombre que lo montaba gritó, ¡imbécil! Ese era Cudral, el gran comerciante de Belén. Desde lo alto del elefante, Cudral continuó, ¿te atreves a bloquear el camino del gran comerciante? El joven cocinero y caballero en entrenamiento tartamudeó, intentando disculparse, pero el hombre abrió la boca en un grito, exclamando, ¿dónde crees que estás mirando? ¡Eres más tonto que un orco! El pobre Julitán abrió los ojos, sorprendido por la actitud y los gritos del hombre. Cudral tiró de las riendas del elefante, llamando a Julitán un bastardo insolente y afirmando que no perdonaría tal actitud. Luego ordenó que el elefante levantara su imponente pata para aplastar al joven. Carnelian, al darse cuenta de la situación, miró hacia atrás y vio a su caballero encogido en protección. En el momento en que la pata del elefante descendió, el impacto levantó una nube de polvo, lanzando piedras por todos lados. Cudral cerró los dientes, insatisfecho, pero se dio cuenta de que la pata no había alcanzado completamente el suelo. Alguien lo había impedido. Carnelian sostenía la pata delantera del elefante con solo una mano. Incluso el elefante parecía sorprendido. Cudral, incrédulo, preguntó, ¿qué fuerza es esta? Carnelian desenvainó su espada, activando una aura cian. Con una sonrisa encantadora, avanzó. Julitán, nervioso, gritó, ¡no esperes! Pero ya era demasiado tarde. Nuestra protagonista saltó sobre el elefante, sosteniendo su espada, y asestó un golpe que cortó parte del cuerpo del animal. Cudral comenzó a perder la estabilidad de su montura, deslizándose, mientras el elefante caía al suelo, derramando sangre. Carnelian permaneció suspendida en el aire, elegante y decidida. El comerciante, en shock, gritó al ver al animal muerto y destrozado en el suelo. Carneliano, ajustándose el cabello y con la ropa manchada de sangre, declaró, ¿cómo se atreve un mercader inferior a bloquear el camino de un caballero? Julitán intentó refutar a Carneliano. Yo soy un caballero. Pero, antes de que pudiera arruinar el disfraz que incluía cama y comida gratis, se dio la vuelta rápidamente y le respondió, «Cierra la boca. Quiero decir, cierra la boca, señor caballero». Cudral, completamente asustado, se pronunció, «Un caballero actuando como un idiota. Esto debe ser un acto para incriminarme». Carneliano apuntó su espada directamente a su rostro y afirmó, mercader estúpido, ¿cómo te atreves a hablar con esa boca estúpida? Julitán, viendo todo aquello, solo se preguntaba cómo habían llegado a esa situación y, sobre todo, cuánto Carneliano parecía estar divirtiéndose con una amplia sonrisa en el rostro. Continuó intimidándolo. A diferencia de ustedes, nuestro caballero aquí es muy generoso, así que ustedes deben implorar perdón. Nunca se sabe si, al arrodillarse y suplicar,
su vida podría ser salva. El daño ya había sido hecho. La criatura yacía caída, abierta, y varios testigos habían presenciado lo que ocurriría. Carneliano aún mantenía su espada apuntando al comerciante, esperando que pidiera perdón. Sin embargo, lo que escucharon fue solo un grito insensato. Carneliano frunció el ceño, afirmando que la estupidez de Kudrol no conocía límites. Intentando salir ileso, el comerciante gritó: «¡Vano! Ustedes cobardes me atacaron mientras mi guardia estaba baja». Julitán, como siempre, intentó apaciguar la situación, pero los oídos de Carneliano estaban cerrados. Con una mirada intensa, ella declaró: «Cálice, ¿cómo quieres morir?». Kudrol respiró hondo y, con una sonrisa desafiante, como si fuera exactamente lo que quería, entrecerró los ojos, apuntó a Julitán y exclamó: «Te desafío a un duelo». Confundido, el joven cocinero balbuceó: «¿Un duelo? ¿Por qué yo?». Kudrol explicó que los Síos actúan solo bajo las órdenes de sus maestros. Julitán miró a Carneliano, aún confundida, afirmando que parecía estar entendiendo mal su posición. Pero, con un aire de superioridad, Carneliano soltó un breve suspiro, levantó su espada y dijo fríamente: «Maestro, por favor, dame tu orden. ¿Debo cortarlo verticalmente como hice con su mascota?». El comerciante, temiendo por su vida, retrocedió temblando y disparó: «En 3 días, reservaré un lugar para el duelo. Solo eso, no te atrevas a huir». Y luego, salió corriendo por las abarrotadas calles de Bebesima. Carneliano se echó a reír al ver al comerciante irse, muerto de miedo, mientras Julitán parecía haber perdido el alma en la desesperación. Se volvió hacia ella como si hubiera visto un fantasma y exclamó: «¿Por qué lo provocaste de esta forma, Carneliano?». La protagonista parecía despreocupada. De manera ligera, respondió que él no debería preocuparse, ya que el duelo que Kudrov mencionaba sería entre sí mismo. Con esta explicación, Julitán recordó que el comerciante claramente lo había señalado con una sonrisa despreocupada. Carnelian aclaró: «Está bien, por supuesto. Los duelos se emiten entre maestros de Síos». Carnelian miró su ropa ahora sucia y manchada y comentó: «En lugar de preocuparnos, vamos a encontrar primero una instalación. Mira, esto. Necesito apresurarme y cambiarme de ropa». Julitán señaló su propia ropa, recordando que estaban sin dinero, pero sin embargo, con una sonrisa majestuosa, lo tranquilizó: «Tenemos a nuestro gran caballero errante en nuestro equipo. Entonces, ¿de qué preocuparnos?». En una de las casas de Belém, al final de la tarde, Icatés afirmó: «El Sil del que hablamos entró en Belém. Creo que están cerca». Lee, leyendo un libro tranquilamente, preguntó si era el Sío, con el pasado doloroso, observando, por la ventana y aún sintiendo el aura del Sío. Icatés confirmó: «Sí, ese Sío requeriría un poder extraordinario para despertar. Con certeza debe haber sido el mejor caballero de un imperio quien lo despertó». La mención de tal caballero preocupó a Lee. «Un caballero de tal calibre apareciendo mucho antes del duelo real. Necesito confirmar con mis propios ojos». Entonces, se giró y preguntó si Icatés podía localizarlos, a lo que él afirmó de inmediato que sí, asegurando que haría todos los preparativos necesarios. Ya podemos imaginar que nuestro joven cocinero y caballero en entrenamiento puede tener un poder oculto, una fuerza que él mismo desconoce. La noche ya había caído, y en una de las instalaciones de la ciudad, Julitán y Carnelian estaban tratando de acomodarse. Conversaciones paralelas mencionaban a dicho caballero errante y cómo Kudrov casi fue decapitado. Julitán sudaba frío al escuchar cómo los rumores corrían rápido, trayendo una fama innecesaria para él. El recepcionista los recibió con una amplia sonrisa. «Bienvenido, señor caballero. Esperamos que encuentre su estadía con nosotros cómoda». Al escuchar esto, Julitán intentó pronunciarse, pero rápidamente recibió un codazo de Carnelian, que, como una actriz genuina, corrió a dramatizar. «Ah, señor caballero, su herida se abrió de nuevo». En ese momento, se acercó a su oído y susurró: «Te dije que fingieras ser un caballero, ¿no?». La protagonista intentó justificar con una sonrisa incómoda. «El señor caballero sufrió una gran herida en su última batalla. Está de muy mal humor tras encontrar a alguien ignorante que cuestionó su honor como caballero». El recepcionista abrió los ojos con sorpresa y respondió: «Estamos honrados de servir al justo caballero. Déjenos conducirlo a nuestra mejor habitación». Siguieron al recepcionista hasta el segundo piso. Él abrió la puerta de una de las habitaciones y anunció que se habían preparado un cambio de ropa y agua para el baño. «Esperamos que puedas descansar bien». Carnelian entró en el lugar y comentó que la habitación era bastante agradable. Miró a Julitán y preguntó: «¿Qué pasa? ¿No vas a deshacer las maletas?». Julitán se sonrojó todo y respondió: Bueno, nosotros en la misma habitación». La protagonista se rió de la timidez del chico. «Tú también estabas así en el barco. Tienes la mente
Sucia, ¿verdad? Julita intentó esquivar, diciendo que no era exactamente eso, pero no hubo manera. Carnelian se rió tan desesperadamente que se dobló, sosteniendo la barriga, mientras exclamaba, ¿por qué te ríes? Ella lo miró de forma encantadora y explicó, ¿eres tan tonto? ¿Realmente pensaste que los CIOs tendrían una habitación diferente para un caballero? Un CIO no es diferente de una espada o un escudo. ¿Quién en su sano juicio daría una habitación separada a una espada? Definitivamente eres ingenuo. Ella continuó caminando por la habitación, explorando todo a su alrededor, mientras Julita, avergonzado, reflexionaba sobre toda la confusión y cuánto aún tenía que aprender. Después de un tiempo, Julita estaba sentado solo en la mesa, disfrutando de una manzana bien roja. Se deleitaba con la fruta cuando, de repente, la puerta se abrió. Se volvió y escuchó a Carnelian decir, ¡ah, qué refrescante! La protagonista se estaba estirando, vistiendo una ropa, extremadamente cómoda, pero lo suficientemente atrevida como para dejar a cualquiera sin palabras. Julita se dio cuenta de inmediato y exclamó, ¡tú y tus ropas! ¿Qué hiciste con las ropas que te dieron? Los trozos de ropa tirados en la bañera eran pruebas de que las prendas tenían más tela de la que Carnelian estaba usando en ese momento. Pronto ella respondió, las adapté a mi gusto, no voy a usar esas ropas anticuadas. Sentándose, cruzó las piernas elegantemente y continuó, supongo que puedes decir que estoy un poco adelantada a mi tiempo. Entonces, ¿qué piensas? ¿No es increíble ser un caballero? Habitación gratis, comida gratis y ropa gratis. Julita sin paciencia respondió, ¿y qué? ¿Si es bueno? Ni siquiera soy un verdadero caballero. Constantemente tengo miedo de que nos descubran. Carnelian, de manera dulce y gentil, le pidió que no se preocupara. Después de todo, ¿quién se atrevería a sospechar del gran caballero errante? Comentó, riendo. ¿Viste al tabernero temblando de miedo? Pensé que iba a morir de risa. Julita, por otro lado, no encontró nada gracioso. De repente, una repentina presión cayó sobre ellos. Los ojos de Carnelian se agrandaron y rápidamente se levantó, dejando a Julita confundido. ¿Qué pasó?, preguntó. Carnelian respondió, «Alguien viene, y es alguien fuerte». Al otro lado de la puerta, oyeron golpes seguidos de una voz. «Pedimos disculpas por interrumpir su descanso. El caballero está presente. La dama caballero Liditris. ¿Solicita una reunión?» Inmediatamente recordó haber oído hablar de la familia Dietrich, una renombrada estirpe de caballeros reconocida por el imperio. Ella tomó su espada, levantó la guardia y explicó, «No deben tener malas intenciones, ¿verdad?». Julita preguntó preocupado, pero ella respondió, «No estaría tan segura, aunque no siento intención de matar». Julita se puso la mano en el mentón, analizando la situación, y decidió, «Si no hay intención de matar, entonces por favor, entren poco a poco». La puerta se abrió, revelando a Lee e Katz. Ambos pusieron la mano en el pecho y dijeron, «Pedimos disculpas por la visita inesperada. Yo soy Lee Dietrich, caballero real de Risenburg. Vine a buscar un encuentro con el gran caballero de los rumores». Julita, un poco incómodo, se rascó la cabeza y respondió, bueno, hola, soy Julita, un placer conocerte». Jaja, Lee sonrió ampliamente, agradecida por la cálida recepción. Sin embargo, Carnelian permaneció en silencio, pensando, «¡Qué idiota! ¿Por qué no gritas que eres un paleto de una vez? ¿Qué haremos si quedamos expuestos?». Rápidamente se unió a la onda, abrió una sonrisa amistosa y explicó, «Nuestro señor caballero aquí es un caballero errante, sin afiliación a ningún país. Por favor, entiende que él también no desea revelar su linaje». Julita entendió el mensaje y rápidamente asintió, invitando a Lee a sentarse. Caminaron hacia la mesa, pero Limão tenía su mirada fija en el joven cocinero, pensando, «Un caballero escondiendo el nombre de su familia. ¿Qué más están ocultando?». En otro lugar de la ciudad, un espectáculo de luces iluminaba el cielo nocturno. Karina, el suave, miraba encantada el espectáculo, señalando al cielo. Se volvió hacia un hombre a su lado y dijo, «Mira allí, parece un festival». El hombre misterioso sonrió. Su cabello castaño cubría parte de su rostro. Colocando la mano en la cintura, él respondió, «¿Un festival? Déjalos disfrutar, al fin y al cabo. Se pondrá aún más emocionante a partir de ahora». Ese era Selidvin Christine, un caballero exiliado. Él y Karina estaban en camino a la ciudad donde se llevarían a cabo los duelos reales. Los gritos resonaban de lejos, provenientes de la arena donde los duelos estaban a punto de suceder. Reverberaban por los corredores hasta el lugar donde Carnelian se preparaba, despojándose de las cintas de su espada y quejándose. «Esto es muy incómodo. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad». Julita, con los brazos cruzados, respondió, buscando apaciguar, «No, te angusties por no haber podido matar a alguien». Ella tomó su espada y la acercó a sí misma. A lo lejos, Julita notó algo extraño. «Esta espada, la hoja está ciega». «¿Cómo es eso?».
Carnelian deslizó los dedos por la hoja y, adivinando su próxima pregunta, respondió: ¿Cómo pudo cortar con esto? ¿De dónde crees que proviene el poder de cortar? El maestro Julitain rápidamente pensó en el acto simple de cortar con la fuerza y el movimiento de la espada. Sin embargo, Carnelian explicó: una verdadera espada está en el corazón del portador. No importa cuán afilada sea una espada, no cortará ni una sola hoja sin voluntad. Ella lo miró de manera seria e intensa, como si quisiera transmitir algo aún más profundo. Julitain tragó en seco ante esa poderosa mirada, pero pronto Carnelian deshizo el momento de tensión con una carcajada. Dado que es ciega, puedo dormir abrazándola. Es tan fresca durante el verano. Respirando hondo, puso la punta de la espada en el suelo y continuó: «Sergeant, ¿ya he contado el nombre de mi espada?» La sorpresa invadió a Julitain. ¿Tiene un nombre? Carnelian levantó su espada con orgullo y reveló: «Espada insana Mistral». A ella le gusta ese nombre. La conversación entre ellos fluía bien, pero pronto la atención de Julitain se volvió hacia alguien detrás de Carnelian. Era la pareja Lee e Icates que se acercaba. Lee preguntó cómo iban los preparativos para la lucha. Julitain sonrió, saludándola con un animado hola, mientras Carnelian se sonrojaba levemente. La dama Lee y Katz también vinieron, y Julitain notó la mirada un poco descolocada, la diferencia de trato entre él y la caballero. Lee entonces dijo: «Solo pasamos para decir hola. Esto puede ser un evento, pero sigue siendo un duelo, así que, por favor, ten cuidado». Carnelian, agitando la mano sin mucha preocupación, respondió: «No tienes que preocuparte. Es solo un calentamiento para mí». Lee, con una expresión encantadora y sincera, aseguró que los apoyarían desde lejos antes de retirarse. Carnelian, nerviosa, saludó con un adiós, mientras Julitain permaneció en silencio, recordando la noche anterior en la taberna. Esa noche pidieron mucha comida y bebida. Puso un plato de aperitivos en la mesa y comentó: «Espero que les guste». Carnelian, encantada, exclamó: «Parece delicioso». Lee aprovechó el momento para disculparse por la visita repentina y explicó que necesitaba confirmar algo importante para la seguridad de Risenberg. Julitain, rascándose la parte de atrás de la cabeza, respondió algo incómodo. «Ah, claro, entiendo». Lee soltó un suspiro y, yendo directo al grano, preguntó: «Entonces preguntaré directamente, ¿cuál es el motivo de la visita de Sir Julian a Risenberg?» Julian no sabía muy bien cómo responder a la pregunta, dejando una gota de sudor caer en medio del silencio, pero Carnelian intervino rápidamente. «Sir Julian es un caballero libre, solo vaga para entrenar y no se entromete en los asuntos de ningún país, ni trabaja para ellos». Lee se dio cuenta de que su pregunta podría haber sonado grosera y rápidamente intentó disculparse con Julitain. Sin embargo, el joven cocinero rechazó la petición. «De ninguna manera», dijo él, comprendiendo sus intenciones mientras llenaba una copa de vino. Lee comentó cuán admirable era enfrentar dificultades por el bien del entrenamiento. El tiempo pasó, la noche se hizo más oscura y la vela ya estaba casi derretida. Las botellas de vino comenzaron a acumularse y Lee, con las mejillas sonrojadas, demostraba estar ligeramente alterada por el alcohol. Entonces comentó: «Sir Julian parece ser diferente de otros caballeros». Carnelian, sin perder tiempo, abrió la boca y dijo: súper diferente. No hay una sola cosa que haga bien». Julitain, instintivamente, se cubrió la boca riendo desesperadamente. ¿Realmente actuó así de diferente? Lee, ignorando la situación, continuó: «Pareces alguien que no está atado a nada y puede elegir su propio camino a seguir». El Julitain quedó incrédulo, pues no se veía de esa manera, y trató de justificarse. «No, yo soy... no es así». «Pero sí», Lee prosiguió, mirando a Sir Julitain. «Me siento avergonzada de mí misma, usando el título de caballero real como una excusa para ser negligente con mi entrenamiento». Eso dejó al Julitain completamente sorprendido. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Carnelian se puso al frente y dijo: ¿Me puedes oír? «Oh», continuó en tono provocador. «¿Cómo puedes pensar en otra cosa cuando tu oponente está a punto de entrar en un duelo? ¡Qué maestro incompetente! Voy a resolver esto en un instante». Luego, salió despidiéndose brevemente de Julitain, quien quedó angustiado, deseando que nada malo sucediera. El maestro de ceremonias anunció el evento principal de hoy. El duelo entre Sir Kudro y Sir Julitain va a comenzar. La audiencia vibraba de emoción con gritos y aplausos. Carnelian entró en la arena con una presencia magnífica, mientras Julitain observaba en silencio desde su asiento. De repente, Kudro entró y en un tono amistoso comentó: «¿Qué tal, Sir Julitain? Tu oponente puede ser competente, pero el mío también lo es». Se sentó al lado de Julitain como si nada hubiera pasado, demostrando una actitud completamente amistosa. Julitain, desconfiado, pensó: «La actitud de él ha cambiado después de descubrir que soy un caballero». De todos modos, su oponente parece increíblemente fuerte. El Cial de Kudro era un hombre gordo y de aspecto similar a un ogro.
Su nombre era Yasak y llevaba un enorme hacha en la espalda. Tan pronto como entró en la arena, Carnelian arrugó la nariz, incomodada por el olor, y dijo: «Puedo sentir tu hedor desde aquí». Yasak, furioso, se llenó de venas hinchadas y de inmediato se lanzó contra ella, soltando un poderoso rugido. Carnelian sonrió, creyendo que sería demasiado fácil lidiar con él. Al acercarse, Yasak golpeó el aire con su hacha, levantando una nube de polvo y piedras. Julitán tragó saliva, o sin poder ver lo que había sucedido, preocupado por su oponente. Sin embargo, cuando el polvo comenzó a disiparse, el hacha de Yasak estaba clavada en el suelo y ningún oponente estaba a la vista. Carnelian apareció detrás de él, provocando su lentitud. «Es como la de tu maestro». Yasak tembló de rabia y rápidamente giró el cuerpo para atacarla de nuevo, pero Carnelian, ágil como siempre, hizo un mortal por encima de él y aterrizó maravillosamente en el suelo. La audiencia, sin embargo, no parecía impresionada. Abucheaban sin parar gritando: «Deja de huir y enfréntalo correctamente». Kudrol se volvió hacia Julitán y comentó con desdén: «Supongo que los rumores sobre tu Sial ser de alta jerarquía no eran verdaderos». Carnelian, por su parte, mantenía la nariz tapada, tratando de resistir el olor insoportable. No estaba huyendo de la pelea, sino que simplemente no podía soportar la cercanía de Yasak. Yasak, furioso, levantó su hacha y avanzó a toda velocidad contra Carnelian. Nuevamente, ella saltó para esquivar, pero aprovechó el momento para darle una patada en la espalda, lo que lo hizo perder el equilibrio y caer al suelo, tragándose el polvo. Al observar esto, Carnelian suspiró y comentó, todavía tapándose la nariz: «Hueles demasiado». Temblando de rabia, Yasak rugió y saltó para atacarla de nuevo. Esta vez, Carnelian decidió bloquear el ataque. Las armas chocaron con un fuerte estruendo, levantando más polvo en el lugar. Kudrol, presenciando todo, apretaba los puños, golpeando la mano en la silla, mientras su expresión se endurecía. Carnelian, con una sonrisa satisfecha, provocó: «¿Realmente creíste que ganarías al alcanzarme?». Moviendo su espada con habilidad, logró desarmar a Yasak. El hacha cayó metros detrás de él. Yasak, dándose cuenta de que ya no tenía más oportunidades, cayó de rodillas. Carnelian posicionó su espada en el cuello del adversario y dijo: «Pobre de ti, debes estar sufriendo con ese maestro incompetente que tienes». Yasak suspiró en derrota. Carnelian retiró la espada de su cuello, apoyándola en su hombro, y continuó: «Sería aburrido terminar así. ¿Por qué no finalizamos esto con un gran espectáculo?». Comenzó a entonar un cántico de magia antigua. Su cuerpo entero comenzó a brillar y una especie de escudo carmesí se formó a su alrededor, acompañado de varios rayos que crepitaban en el aire. Alguien en la tribuna gritó: «¡Miren esto! ¡Fuego del cielo!». Sin embargo, Carnelian, al escuchar eso, miró hacia arriba y vio varias piedras en llamas cayendo en dirección a la arena. Sorprendida pensó: «¡Yo no hice eso!». Las piedras continuaron cayendo, causando pánico generalizado. La gente comenzó a gritar y a correr en desesperación. «¡Ah, viene hacia aquí! ¡Corran, sálvenme!». En medio de la multitud, una mujer con un bebé en brazos luchaba por protegerse mientras era empujada por las personas que huían. Miró incrédula, creyendo que ese era su fin. Una gota de sudor recorrió su rostro, pero antes de que las piedras la alcanzaran, un escudo ciano brilló intensamente, bloqueando el impacto. Era Icates quien había activado el escudo mágico, protegiendo a la mujer, a su hijo y hasta a un hombre caído cerca. Mientras el caos se desataba, las personas seguían corriendo, temblando de miedo. En medio de la confusión, Lee avanzaba con velocidad y determinación. Al llegar a la orilla del muro que protegía la ciudad, ella gritó: «¡Evacuen! Todos estamos bajo ataque de un país enemigo». Ante ella, catapultas enemigas lanzaban incesantemente piedras en llamas, mientras un ejército enemigo ya estaba posicionado y listo para invadir. La ciudad estaba siendo consumida por la desesperación y el fuego. Desde lo alto, era posible ver la masacre que el ejército enemigo estaba causando, aplastando los corazones y las esperanzas de los habitantes. Una mujer, en particular, estaba de rodillas, con las manos en forma de oración, clamando por su vida. Sus ojos rebosaban lágrimas mientras suplicaba: «Por favor, perdóname». El soldado delante de ella simplemente le ordenó que se callara y aceptara su destino. Levantó su espada, listo para terminar con eso de una vez por todas. Antes de que la hoja tocara a la mujer, un escudo mágico fue activado, repeliendo la espada del hombre, que giró en el aire antes de caer lejos de donde vino. El hombre exclamó, confuso por lo que acababa de suceder. De repente, una hoja atravesó su cuerpo, haciendo brotar sangre instantáneamente. Era allí donde había llegado para eliminar al oponente inoportuno.
Se volvió hacia la mujer y le dijo con firmeza: «No es seguro por aquí. Por favor, ve a un lugar protegido». La mujer, aún en estado de shock, tartamudeó mientras agradecía a la caballera por salvar su vida. Hikates se acercó a Lee, comentando que las cosas parecían haberse calmado en esa área. Lee estuvo de acuerdo, pero pronto pidió algo a su amigo. «Ahora, Hikates, quiero que vayas a la guarnición y bloquees los ataques aéreos». Hikates se alarmó y cuestionó: «¿Cómo puedo dejarla sola? ¿Y qué harás tú?». Lee respondió con convicción: «Iré hacia la muralla capturada. Puedo encargarme de esto sola. Si otros lugares caen, sería fatal». El chico estaba reticente a obedecer, pero Lee siguió explicando: «Necesitarás tu escudo para bloquear las armas de asedio». Hikates la sintió, comprendiendo que su presencia sería esencial para proteger otros puntos de la ciudad. Aún así, puso sus manos sobre las de Lee y un aura ciana los envolvió. Era como si parte de su poder estuviera siendo transmitido a ella. La espada de Lee brilló intensamente, bañada en la energía de su amigo. Lee sonrió brevemente, sujetó el hombro de Hikates y con una sonrisa gentil dijo: «Te ordeno como tu domadora. Si muero, encuentra otro maestro». Los ojos de Hikates brillaron con un ciano intenso mientras absorbía las palabras, asustado por la determinación de su maestra, pero sabía que no podría disuadirla. Lee se dio la vuelta y añadió: «Las guerras son impredecibles. Encuentra a alguien en quien puedas confiar de todo corazón». Hikates, aunque con una mirada triste, asintió con firmeza, decidido a cumplir su misión. Corrió hacia el lugar donde había sido designado. Mientras tanto, Carnelian estaba tranquilamente comiendo al lado de Julita. Parecía inusualmente callado, perdido en sus pensamientos, hasta que finalmente preguntó: «Me pregunto por qué la dama Lee rechazó nuestra ayuda». Sus recuerdos lo llevaron de vuelta a momentos antes, en el centro de Belísima, cuando comenzó la invasión. Carnelian había acorralado a un soldado contra la pared, y él, temblando de miedo, apretaba los dientes. «No te acerques», gritó en 1900 desesperación. Sin embargo, con un solo golpe firme y sin dudar, Carnelian finalizó al soldado. Julita se acercó a él mientras Carnelian limpiaba su espada, preguntándose: «¿Quiénes son estos tipos?». El julitano escuchó la voz de Lee preguntar si estaban bien. Corrieron hacia ella, diciendo que habían oído gritos. Carnelian respondió: «Solo nos ocupamos de algunos obstáculos en el camino. Pero, ¿qué está pasando?». Miraron a su alrededor y vieron un montón de soldados heridos en el suelo. Lee dijo: «Entonces, el país de Helmond lanzó un ataque usando el duelo real como distracción. Nunca hemos tenido una buena relación con ellos, pero ¿por qué harían esto ahora?». En el mismo instante, Carnelian preguntó si necesitaban ayuda con algo. Ya que estaban allí, no sería una gran molestia ayudar. Lee agradeció el gesto, pero respondió: «Gracias, pero rechazamos su oferta. Esto es un asunto de Reisenberg. No podemos molestarlos más. Por favor, vayan a un lugar seguro dentro del castillo interno. Ustedes estarán protegidos». En el momento presente, Carnelian explicó: «Los caballeros son aquellos que juraron sus vidas a sus principios. Los caballeros libres son aquellos que pusieron sus principios en cualquier lugar, sea eso honor o caballerosidad. Pedirle a un caballero libre que ayude a otro país es como pedirle que abandone sus principios». Julián comprendía la situación mientras continuaba: «Intrometerse sin poder es simplemente ser entrometido». Él bajó la cabeza, avergonzado, aceptando esa triste realidad. Carnelian, por su parte, aprovechó el momento para burlarse de él nuevamente. «Aunque tú tengas un poder increíble, a diferencia de ti», ambos intercambiaron miradas afectuosas, sabiendo que eso no era algo que él pudiera tomar más en serio. Y ella respondió con una sonrisa. La batalla en Belísima continuaba. Un grupo de soldados se estaba amontonando e intercambiando golpes. Lee llegó al lugar de manera apresurada, pensando: «Helmond demostró su hostilidad antes, pero nunca actuó de forma tan precipitada. ¿Quién está detrás de esto?». Uno de los soldados notó la presencia de Lee y retrocediendo gritó: «Es el Raptor Azul». Lee levantó su espada con determinación, decidida a acabar con la situación. Sus movimientos eran rápidos, dejando solo trazos cianos en el aire. Ella danzaba majestuosamente en sus movimientos de esgrima, perforando a sus oponentes uno por uno. Desde arriba, un hombre la observaba luchar. Él sonrió para sí mismo, pensando: «Sigue siendo tan fuerte y frágil como solía ser». Selide desenfundó su espada, y como si ya no pudiera esperar más, saltó hacia la dama caballero a gran velocidad. Lee notó algo acercándose y rápidamente se giró con su espada, logrando bloquear el golpe. El estallido de las armas resonó en el lugar, y la tensión en la mirada de ambos era evidente. «¿Cuánto tiempo?», dijo Lee. «Selide»,
Con una expresión de satisfacción, Lee apretó los dientes llamándolo. Las espadas se separaron, y Célide saltó hacia atrás, aterrizando en el suelo. Todos los soldados alrededor estaban completamente impactados y con la boca abierta. «¡Este es el desastre!». Célide parecía que todos lo conocían, y casi instantáneamente, todos sostuvieron sus espadas y levantaron la guardia. «¡Lee!», elevó la voz y dijo, «Célide, vine por Christine. Entonces, tú eres la razón por la que Helmond lanzó este ataque repentino». Pero su respuesta fue un golpe inesperado. Para ser precisos, «Es por tu culpa. Si no fuera por ti, nunca habría aceptado un trabajo de este país aburrido». Ella tragó en seco. «¿Por qué?». «Simplemente porque», con una sonrisa el galante hombre respondió, «Eso no es algo de lo que debas preocuparte ahora, ¿verdad?». «¡Karina!». Lee abrió los ojos mientras Karina avanzaba contra ella a gran velocidad. Su puño estaba envuelto en una especie de brazalete brillante. Lee se dio cuenta de que no podría esquivarla, y con el impacto del golpe, fue arrastrada hacia atrás por la presión del viento. Apretando los dientes, ella enfrentó a Célide con determinación. Entonces, tocó 2 frascos rojos que estaban en su bolsillo y, soltando una risa, vertió el contenido en la hoja de su espada. Era veneno. Acercándose, Célide preguntó con un tono provocador, «¿Dónde está tu Sial? Debería, al menos, ser testigo de la muerte de su maestra». Ferozmente, Lee respondió, «No es asunto tuyo». Célide sonrió y continuó, «Karina, al menos serás testigo del último suspiro de Lee». Mientras ambos se miraban, el silencio reinó y millones de pensamientos cruzaron por la mente de Lee. «Prolongar esta lucha sería desventajoso para mí. Necesito acabar con esto de un solo golpe. Entre los de Risenburg, solo yo puedo detener a Célide». Lee entonces se posicionó, confiada en que haría lo que fuera por ganar esa pelea. Su aura verdosa empezó a brillar y avanzó, corriendo rápidamente hacia su objetivo. Los dos levantaron sus espadas para el encuentro. El golpe de Célide pasó rozando el brazo de Lee, pero aún así ella no se detuvo. Él continuó avanzando, soltando un grito de valentía. Su espada golpeó las costillas de Célide, haciendo brotar sangre. Él sintió el impacto del golpe y saltó para alejarse de ella, jadeando. Lee se dio cuenta de que el ataque no había sido lo suficientemente profundo. Apretando los dientes y presionando su herida, Célide comenzó a hablar. «¿Entonces me vas a matar a costa de tu vida?». «¿Es ese el orgullo de caballero que decidiste tener?». Allí, sudando y viendo su ropa manchada de sangre, sintió el veneno expandiéndose cada vez más. Aún así, ella se posicionó nuevamente, decidida a no rendirse tan fácilmente. Al ver que ella no se daría por vencida, Célide gritó, «A partir de hoy, el Raptor azul de Risenburg ya no existe». Avanzó para un nuevo ataque, pero Karina abrió los ojos, sorprendida con lo que estaba sintiendo, y gritó, «Célide, cuidado». Una explosión ocurrió, levantando una cortina de polvo que impidió la visión de todos. Cuando el polvo comenzó a disiparse, la sombra de 2 personas apareció y se oyó una voz diciendo, espera, no es justo luchar contra 2 de uno solo». Karina se sorprendió con lo que veía, sus ojos casi saltando de su rostro. Ni siquiera Lee podía identificar quién estaba allí debido al polvo. Sin embargo, cuando el humo finalmente se disipó, Carnelian apareció, espada en alto y una amplia sonrisa en el rostro, diciendo, «Deberías al menos luchar con números iguales.